Muy bien, vamos a continuar el programa ahora con una entrevista con el rector de la Universidad, Antonio Ruiz de Montoya, es el sacerdote jesuita Rafael Fernández Hart. La importancia de esta entrevista, bueno, por un lado vamos a conversar con él sobre lo que ha anunciado el presidente en el sentido de que puedan asistir los fieles a los templos de las distintas religiones y fe que existen en el país. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que ha sorprendido en declaraciones del Papa Francisco, dentro de un documental que se ha divulgado hoy día, el Papa Francisco ha dicho sobre el tema de los homosexuales lo siguiente: los homosexuales tienen derecho a estar en una familia, son hijos de Dios, y se pronunció a favor de que puedan acceder a la unión civil. Esto llama mucho la atención, no se ha escuchado antes a Papa alguno, ni siquiera a obispo alguno, creo yo, que haya dicho algo por el estilo. Vamos a ver si esto supone un cambio en la posición oficial de la Iglesia, porque, digamos, Roma locuta, causa finita est, solían decir antiguamente en el contexto eclesiástico. Muy bien. ¿Cómo está, padre Rafael Hernández? ¿Cómo está, Fernández? Buenas noches, señor Ghibelline. Encantado y a su servicio. Vamos primero por lo más sencillo, lo que ha dicho el presidente de la República a propósito del aforo en las iglesias católicas también. ¿Cómo van a controlar, sabe usted, que en efecto solamente ingrese, digamos, un tercio de la población, de la feligresía habitual a los templos? ¿Y qué va a pasar con la comunión? La comunión, digamos, es un momento de contacto peligroso. Bueno, efectivamente, al respecto ya hay algunas directivas del arzobispado, pero esperaremos que haya mayor información o más directivas de la Conferencia Episcopal Peruana para poder organizarnos. Evidentemente hay que organizarse de manera muy estricta y estoy seguro que ya los obispos del país están con el tema hace tiempo, en realidad. Ya hay algunas directivas que por ahí he leído en algún momento, pero ¿qué indican esas directivas que ha leído usted? Bueno, en realidad han sido en diferentes momentos. He visto las directivas previas más bien antes de esta información del presidente de la República. Entonces son directivas que han ido acompañando. Creo, digamos, lo que quería explicitar es que en el silencio, digamos, al que nos obliga a estar la pandemia, los obispos y las iglesias han estado muy activas, por lo menos del lado de la Iglesia Católica, acompañando a través de las redes, a través de comunicados, a través de diferentes políticas para ir teniendo cuidados, ¿no? Los cuidados respectivos, y sobre todo invitando a la feligresía a tener paciencia. La pregunta que me hace en torno a la comunión va a ser compleja. Yo imagino que habrá que tener un sistema muy controlado. Imagino que habrá que usar guantes o algo parecido, pero honestamente a ese respecto todavía no he leído nada que hayan emitido las autoridades todavía. Es de imaginar que tiene que haber, a propósito de la cantidad de gente que pueda ir a las iglesias, alguien en la puerta contando cuántos fieles van entrando y en un momento decir, ya no, cosa hasta que es nomás. Sí. Inverosímil, digamos, en el contexto de la idea de la casa de Dios. Y efectivamente, que es de acogida, que es de apertura, pero evidentemente aquí estamos a merced pues, de una situación absolutamente excepcional, y creo que los feligreses ya han entendido y creo que deberán entender y recordar que estamos ante un contexto absolutamente excepcional. Imagino que habrá que hacer un poco más de misas. Tampoco sé si se van a dar abasto los sacerdotes, o sea, tampoco es posible hacer misas a cada momento para poder asegurar que todos ingresen, pero habrá que inventar toda una pastoral adaptada a las circunstancias, y efectivamente habrá que poner a un ejército de guardianes en la puerta para decir, bueno, hasta aquí nomás, por favor venga a la siguiente misa. Y la comunión, había escuchado en algún otro país, me parece que europeo, que la comunión la daban con un pequeño, una especie de purificador, se llama en la técnica, es un pequeño, vamos a decir, un pequeño trapo limpio, donde se puede poner la comunión para evitar el contacto, y evidentemente tendrá que ser en la mano, pero con alguna... bueno, estoy seguro que encontrarán una solución. El otro asunto es un poco más espinoso. Las declaraciones del Papa, ¿a usted lo ha sorprendido? ¿Los homosexuales tienen derecho a estar en una familia? ¿Son hijos de Dios?
y un papa pronunciándose a favor de la unión civil, que no es el matrimonio, pero ya eso sería pues un salto mortal. Un salto mortal. Triple un salto, no un pecado. Sí. Un salto mortal viniendo, digamos, de una autoridad, la máxima autoridad de la Iglesia Católica. ¿Lo ha sorprendido el Papa? Sí. Ciertamente sí, mentiría si dijera que no. Evidentemente va en la línea de las tendencias del Papa y creo que es algo que sin duda alguna ha meditado, es decir, no es que se le ocurrió en el documental Francesco, que así se llama el documental en el que lo dijo, no es que ahí lo inventó y se le ocurrió en ese momento. No, claro, no es una salida espontánea del Papa. No, es algo que evidentemente... No. Tenía ganas de decir hace mucho tiempo el Papa, es decir, se ha ido yo creo que aguantando y bueno, va soltando esta información. Pero hay que reconocer, ¿es un cambio respecto de lo que habitualmente escuchamos del Vaticano? Sí, es un cambio respecto de lo que hemos escuchado de este Papa, sí y no. Primera vez que lo dice así, con toda claridad, sí, pero hemos escuchado... Pero sí es un cambio de lo que hemos escuchado de todos los otros sin papas. Duda. De todos los papas y de lo que dice la Iglesia Católica, por lo menos desde el punto de vista de su doctrina moral, vamos a decirlo así. Pero lo dicho por el Papa se convierte en ese momento, digamos, en una política, vamos a decir que todos los sacerdotes y todos los representantes de la Iglesia van a acatar y van a poner en práctica. Ojalá se pudiese, pero la Iglesia tiene algunos mecanismos que hay que ir y seguir, digamos, ¿verdad? Hay, por ejemplo, documentos, de hecho, vamos a decir que la moral, en términos morales, la Iglesia Católica no tiene documentación que haya, que verifique o permite verificar que han cambiado, que hay cambios al respecto. Pero lo interesante del Papa es que toma la delantera de la dimensión moral. Entonces, no quiero decir que él opone la doctrina social a la doctrina moral, pero lo que sí es verdad es que él hace que la dimensión social, ¿no?, la doctrina social preceda a la dimensión moral, que ciertamente tienen que ir de la mano una con otra, pero lo que va a tomar la delantera es la dimensión social, esta perspectiva que viene desde su papado desde el inicio, desde que comenzó, que es tomar contacto con las minorías, tomar contacto con los marginados, con los inmigrantes, con los pobres, bueno, que no son minoría, lamentablemente, en fin, esta dimensión social tan viva que experimenta el Papa es lo que hace que haga estas afirmaciones tan desconcertantes, tan disruptivas. Para todos, yo creo que para todos. ¿Va a encontrar resistencia, cree usted, dentro de la Iglesia? Sin duda va a encontrar resistencia. La institución eclesiástica, quiero decir, porque entiendo que la Iglesia son también los feligreses. Sí. Pero me refiero a la institución eclesiástica, al Papa, a los cardenales, los obispos, los arzobispos, en fin, los sacerdotes. ¿Sí va a encontrar resistencia? Sí, es previsible que encuentre resistencias, ya tiene resistencias el Papa, lo cual llama la atención. Creo que es un Papa muy con los pies en la tierra, muy encarnado, muy preocupado sinceramente de lo que pasa en el mundo, pero ciertamente ya tiene resistencia. Yo no había escuchado que hubiese tantas afirmaciones abiertas que polemizaran con el Papa. Yo he escuchado de cardenales y obispos que han dicho, no estoy de acuerdo, porque el Papa dice esto o aquello. Entonces, es de esperar que haya resistencias. Y en realidad las resistencias pueden también obedecer, no siempre, es cierto, al deseo de conservar, cierto estilo, cierta moral, cierta doctrina moral, pero pueden también reflejar y son resistencias, temor. Permítame para terminar, son resistencias que pueden dejar las cosas como están, es decir, esto puede haber sido la golondrina que no hace un verano, esta declaración papal, o son resistencias que están en retroceso y lo que dice el Papa tiene tal peso específico que tiende a imponerse. Lo que dice el Papa es el Papa, ¿no? Es el pastor, es el primado de la Iglesia, podemos decir claramente, y en ese sentido el Papa también hace escuela. Creo que el Papa puede ayudar a cambiar algunas de las resistencias ancestrales que tenemos. Muy bien, yo le agradezco mucho la entrevista al rector de la Universidad, Antonio Ruiz de Montoya, el sacerdote jesuita Rafael Fernández Hart. Buenas noches. Buenas noches, gracias.